walked in shadow. Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video. Estaremos con la caverna de gamers. Estaremos 10 videojuegos de terror que necesitan un remake de manera desesperada. Posiblemente sí, algunos de estos ejemplos sí lo necesitan, pero posiblemente otros no la necesitan. Pero bueno, vamos a ver qué tiene Al para la caverna del gamer. Y dentro video. Esperen. Sería mejor. Hola aquí. gente, recordaros como siempre la ¿Sí? promo de Eneva. Hola gente, euros. Ay. En ella podéis encontrar joyitas como este Detroit Become Human con casi un 80% de descuento. ¿Sí? Este Batman Arkham Collection que incluye Asylum, City y Night por menos de 4 euros. O Menos Pop de Rap 4. Cyberpunk, el sucesor espiritual de Jet Set Radio por poco más de 3 euros. Recordad que todo lo que compréis Todo utilizando el eso. link de la descripción Tampoco. ayuda al canal. Gracias a todos. A ver, está claro que como jugadores nos encanta la idea de ver nacer franquicias nuevas y de recibir títulos innovadores que nos aporten ideas que no hayamos visto antes, pero no vamos a negar que de vez en cuando entra bastante bien un remake de una de nuestras aventuras favoritas, ¿verdad? El caso es que, pensando sobre este tema, sobre los remakes, y más concretamente centrándome en el género de terror, que es uno de mis favoritos, me he dado cuenta de la enorme cantidad de videojuegos de terror que están necesitadísimos de un remake, ¿eh? Pero en este vídeo algunos os es voy a mejor traer no 10 hacerlos. videojuegos de terror que necesitan desesperadamente un remake. Y no solamente creo que lo necesitan, sino que les vendría de maravilla para que esas franquicias ganaran un extra de popularidad para nuevas audiencias. Vaya, Como suelo un hacer, extra 9 más puestos grande. los pongo yo y el 10º el popurrí con vuestros ejemplos. Agarrad unas buenas patatuelas, acomodaos que vamos a comenzar. Os habla Al, gracias por estar ahí y dentro vídeo. Vaya, puso el sonidito de la Nintendo Switch. Bueno, yo pensaría que uno de los juegos que necesitaría un remake es creo que el Resident Evil Outbreak. También el Silent Hill 1. No, Dino Crisis. Vaya. El juego de terror de no puedo empezar dinosaurios. por otro que no sea Dino Crisis. Creo que hablo en nombre de todos cuando pienso que Capcom está perdiendo una oportunidad de oro de revivir una de las grandes sagas del survival horror noventero. Aunque por otro lado, también creo que tiene sentido que estén demorando tanto un proyecto como este. Dino Crisis fue una idea que nació en la mente de Shinji Mikami después de unir dos de sus pasiones, el survival horror y Parque Jurásico. El resultado fue la primera aventura de Regina, un juego donde cambiamos la lentitud de los zombies por la ferocidad de estos seres prehistóricos. El encuentro con un dinosaurio podía ser fatal, y más allá de disparar como locos, lo recomendable era utilizar munición tranquilizante, ya que los dinosaurios hacían respawn. ¿Qué? ¿Cómo que munición tranquilizante? O sea, no podías dispararle, sino que estos literal tenía que utilizar dardos tranquilizantes para... ¿Por qué estos respawneaban? El paso de los años le ha sentado regulín, obviamente. Controles tanque, cámaras semifijas que acompañan al movimiento de Regina. Sin duda hace falta una renovación para captar a nuevo público. Y aquí es donde respondo a esa pregunta de ¿por qué creo que no ha ocurrido aún? Pues porque pienso que igual Dino Crisis es de esas franquicias que nos interesa a una minoría. Somos una minoría ruidosa, sí, pero no sé si somos suficientes para que un remake saliera rentable sabiendo lo que cuesta desarrollar un videojuego a día de hoy. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cuál es ese? Silent Hill. Tampoco podía faltar este juego, Silent Hill, el cual para lo colmo sabía. tiene el agravante de que a día de hoy no se puede jugar. El Silent Hill 1, un gran juegazo con una historia bastante atrapante y que te enreda en su oscura pero increíble historia. De forma oficial de ninguna de las formas, tal y como os comenté en un vídeo anterior sobre videojuegos perdidos. Silent Hill se convirtió por méritos propios en uno de los videojuegos más aterradores de la historia, uno que lo tenía todo, buena narrativa, buena banda sonora y una ambientación inigualable. De hecho, fue revolucionario en cierto modo al abandonar los escenarios prerenderizados típicos de la época y apostar por escenarios en 3D, motivo por el que la niebla pasó a ser parte fundamental del pueblo, ya que con ella se tapaba el renderizado del mapa. Ahora que Silent Hill está renaciendo de sus cenizas, ahora que Silent Hill 2 Remake ha salido también y que Silent Hill F tiene tan buena pinta, ¿no sería el momento ideal de traer un remake del juego que lo comenzó todo?
Bloober Sí, Team ha sería confirmado bueno. que está trabajando de nuevo junto a Konami, pero no sabemos de qué ¿Qué? juego se trata. ¿Será que ¿Han este anunciado un juego remake ha para comenzado desarrollar ya a un nuevo desarrollarse? juego? Pues no lo sé, pero como quiero que este vídeo De hecho, ahora que lo veo, sería muy interesante porque Silent Hill sería incluso increíble verlo en una calidad bastante alta porque imagínate, el monstruo de el jefe final, la desgraciada de la madre de la de aquella niña que prácticamente sufrió por su culpa, el tipo ese que literal lo que le hizo, por todo lo que que sufrió, que hizo sufrir a una persona por culpa de ella. envejezca rápido, lo Ujú. coloco aquí. A ver qué pasa. Número 3. ¿Cuál es ese número 3? Hubo un día en el que Squaresoft, aquella empresa que no paraba de Parasite. darnos una joyita detrás de la otra, pensó que sería buena idea hacer una mezcla con dos de las fórmulas más exitosas de la época, el Survival Horror y el JRPG, donde estaban en su prime gracias a Final Fantasy. Así fue como No nació lo Parasite sé. Eve, un juego de terror con combates por turnos cuya historia se basaba en el libro del mismo nombre escrito por el farmacéutico japonés Hideaki Sena, que vendió temporalmente los derechos de su obra a Square. Parasite Eve nos puso en los zapatos de Aya Brea, una agente novata del cuerpo de policía de Nueva York que debe hacer frente a un extraño No lo brote que sé. provoca mutaciones horribles en las personas debido a una afección grave de las mitocondrias. Parasite Eve enamoró a los jugadores de la época por esa mezcla de Resident Evil y Final Fantasy. Fue un Algo cóctel raro. explosivo cuyo éxito garantizó la llegada de una secuela en PS1, la cual se acercó un poquito más al PS1. estándar del género por aquella época, abandonando los turnos y pasando al tiempo real. Y bueno, esta es la tercera entrega de PSP, Esa sí es pero mejor mejor. de esa no hablamos, ¿eh? Sea como sea, el primer Ajá, Parasite sí. Eve muestra de forma muy grave el paso de los años, además de que ¿Qué? nunca nos llegó en español, ya que solamente fue comercializado en Japón y Estados Unidos, motivo más que suficiente para darle una puesta al día. Ajá, sí. Número 4. ¿Cuál es ese número 4? Voy a hablaros ahora de una saga interesante, y lo digo más que nada porque al ser lanzada inicialmente Torre del reloj. Nunca he escuchado de ese nombre. Pero, ¿qué tan interesante sería su remake? en dos generaciones distintas y tener exclusividad japonesa con el primer juego, hay algo de confusión con ella. Me refiero a Clock Tower, que como sabéis se lanzó ¿Sí? originalmente en Super Nintendo, aunque luego en PS1 tenemos otro juego con el nombre de Clock Tower a secas, pero no os liéis, ¿Sí? realmente este Ah, de ya PlayStation 1 lo es la reconocí. secuela. Con los años, el de Super Nintendo fue renombrado como Clock Tower The First Fear y el de PlayStation 1 como Clock Tower Second. Todo este follón ya viene, lo como dije, por la reconocí. exclusividad japonesa del título de Super Nintendo. El caso es que el de PS1 sí que salió en Estados Unidos, pero fue marketeado sin el número 2 para evitar un efecto disuasorio en todo aquel que no conociera el primero. El tema es que da igual, porque juegues al que juegues, realmente el problema es el mismo. Son dos títulos de terror de estilo point and click que han envejecido fatal y duele, Muy porque la historia fatal. de ambos es interesante e introdujeron una mecánica muy angustiosa que no estaba trillada por la época de Super Nintendo. Me refiero Pero- al enemigo perseguidor, encarnado en la figura de Scissorman. Aunque es cierto que hay una Pero- remasterización del original publicada por Limited Run Games, es más bien perezosilla y no aporta demasiada frescura a la jugabilidad. Doy fe porque la tengo y la he jugado. Clock Tower se sigue viendo un poco anticuado, así que lo que Muy molaría sería anticuado, tener un sí. remake con gráficos modernos. No me quiero ni imaginar el miedo que le agarraríamos entonces a Scissorman, ¿eh? Sí, imagínate tener que escapar de ese monstruo feo con las tijeras. Cloc, cloc, cloc. Qué miedo daría. Número 5. ¿Cuál es ese Era número cuestión 5? de tiempo que sucediera, y con el Direct de Nintendo Switch 2 se ha producido el anuncio. GameCube va a tener un emulador en la nueva híbrida de Nintendo, así que espero que con el tiempo este juego tenga una oportunidad dentro de él. Aunque Eternal no vamos a negar Darkness. que la idea de pensar en un remake de Eternal Darkness también es bastante golosa. Eternal Darkness Sanity's Requiem fue uno de los survival horror más especiales de su época y por De hecho, desgracia de los también más uno de los extraños. mayores fracasos comerciales publicados por Nintendo. Sinceramente, la forma en cómo le daba miedo es diferentemente increíble. O sea, diferente e increíble, porque rompía la cuarta pared de una forma interesantísima, porque digamos que tienes un volumen
pone un volumen en como 20 o 30 y de repente de la nada empieza a subirse aún más o a bajar, que se cambie el HDMI, que se pierda la señal de la nada pero que en realidad siga continuando el juego. Es increíble. El juego desarrollado por Silicon Knights no llegó ni siquiera a las 500.000 copias en todo el mundo, ¿Qué? vendiendo apenas 17.000 unidades en Japón, por lo que la IP quedó totalmente enterrada. Y menuda lástima, gente, porque Eternal Darkness combinaba perfectamente el terror Lovecraftiano con los viajes temporales a través de diferentes épocas de la historia. Nos permitía controlar a un puñado de personajes diferentes y siempre será recordado por romper la cuarta pared de la mejor forma posible, ya que su sistema de cordura afectaba a cosas como el volumen del juego, la señal del monitor o incluso nos hacía creer que la partida guardada estaba dañada. Se sabe que Nintendo continúa renovando la marca para no perder los derechos, así que la esperanza no se pierde del todo. ¿Qué pensáis vosotros? Que se puede continuar ese juego de Eternal Darkness. Con temática Lovecraftiana, precisamente hay uno que se basa directamente en los relatos del escritor de Providence y que necesita un remake desesperadamente. En pantalla tenéis Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, un juego de aventura muy rolero en el que tendremos que viajar a la ciudad de Innsmouth, bien conocida por los fans de la obra del escritor. Y es que resulta que desde hace tiempo se están registrando desapariciones de ciudadanos a raíz del crecimiento de un extraño culto. Dark Corners of the Earth es un juego con una atmósfera inigualable y que bebe mucho de los elementos característicos del rol de mesa: investigación, una narrativa poderosa y un sistema de heridas muy peculiar, ya que dependiendo de dónde tengamos la herida se verán afectadas cualidades como la visión, el apuntado o nuestra capacidad de correr. A día de hoy ya no es que esté muy viejito, que también es que su versión de Xbox está completamente desaparecida, ya que no vendió a ver. La versión de PC tiene unos problemas de compatibilidad horribles con sistemas operativos modernos. Si sumamos una cosa con la otra, está claro que lo mejor que podría pasar es que tuviera un remake. A pesar de que es mi videojuego favorito basado en la obra de Lovecraft, creo improbable este remake, así que nos vamos a tener que contentar con este otro juego, The Sinking City 2. Está siendo creado por Frogwares y tiene una pinta alucinante. Como se suele decir, a falta de pan, buenas son tortas. Ay, buena pan, falta torta. Hace poco tuvimos que presenciar la terrible noticia de que Warner Bros. Había cerrado Warner cancela el juego de Wonder Woman. Y sí, cierra 3 estudios incluyendo los creadores de Multiverso. O sea, Warner canceló el juego de Wonder Woman. 3 estudios de videojuegos de Warner Bros. Games cerrarán sus puertas entre Monolith Production, desarrollo de Wonder Woman. Monolith Productions, un talentoso estudio que estuvo detrás de juegos como el mítico boomer shooter Blood, Condemned, Sombras de Mordor y el... ¿Cuál es? Blood, Condemned. Que estuvo detrás de juegos como el mítico boomer shooter... Blood. Boomer shooter Blood. Condemned Productions, un talentoso estudio que estuvo detrás de juegos como el mítico boomer shooter Blood, Condemned. O sea, también se deshicieron de Condemned. Sombras de Mordor y el que nos ocupa, Fear, un shooter en primera persona de temática paranormal con el que dimos unos buenos brincos de la silla en su momento. Por suerte hay que decir que GOG acudió al rescate de este último juego y lo ha añadido a su programa de preservación, por lo que tenéis en su tienda la versión Platinum de Fear con todos los DLCs y sin DRMs de ningún tipo. Esto es todo un win, pero ¿no molaría tener un remake de este juegardo? Si recordáis, en Fear encarnamos precisamente a un agente del grupo de operaciones que da nombre al juego, un equipo secreto del gobierno de Estados Unidos que lucha contra sucesos paranormales con la intención de que no lleguen al conocimiento del pueblo. Y ese suceso paranormal al que nos enfrentamos es Alma, una niña que calcina todo lo que toca y que convierte la carne humana en papilla con solo mirarla. Este juego, que con una premisa maravillosa detrás, recibió algunas críticas en un apartado concreto: sus gráficos, que no se sentían para nada de nueva generación. Recordemos para que PlayStation 3 y Xbox 360 acababan de aterrizar para cuando salió. Además, Fear tenía un control un pelín ortopédico que lo alejaba jugablemente de los grandes del género FPS. En todo lo demás, obra maestra. Imaginad el miedo que podría dar la niña esta si la veis con un motor gráfico de los de hoy. Nos saldría la caquita por las orejas. Más grande nos daría. Número 8. El número 8 parece pixel art. Tremenda antigüedad la que se viene ahora. Y es que viajamos a los tiempos de NES para hablar de un juego del que Capcom tomó ciertas bases para luego crear Resident Evil. Ahí tenéis Sweet Home, título que está basado en la película nipona del mismo nombre y que introdujo una serie de dinámicas que fueron realmente ingeniosas para la época, dotando al título de una enorme rejugabilidad y tensión.
En Sweet Home controlamos a un grupo de chicos que se adentran en una mansión con la idea de grabar un documental. Como era de esperar, al poco de entrar ya no pueden salir, todo se tuerce y empiezan a aparecer monstruos de todo tipo. A partir de aquí es donde estas ingeniosas dinámicas que he comentado entran en acción. Primero tenemos la permadez. Si alguno de los chicos del grupo moría, lo haría para siempre, ¿Muerte permanente? así que no podríamos acceder al final bueno. La segunda dinámica ingeniosa se relaciona con la primera, ya que cada personaje cuenta con una habilidad única que será imprescindible para poder terminar el juego. Esto quiere decir que si un personaje muere, deberemos ingeniárnoslas para encontrar por la mansión un objeto que sea capaz de suplir esa carencia. Y que no se me olvide, también cuenta con 5 finales diferentes, algo para nada habitual en la época. Daos cuenta que hablamos del año 1989. Los combates contra los monstruos sucedían por turnos y en su gameplay podíamos ver nacer el germen de Resident Evil con cosas como las animaciones de las puertas, que ya estaban presentes en este juego. Sea como sea, las cosas como... Oye, este juego sí no fue el que introdujo lo de las puertas, y no fue Resident Evil. Interesante pero siempre pensé que Resident Evil fue lo que lo hizo primero. Sweet Home es un juego demasiado arcaico. Son 8 bits, solamente salió en Japón y muy poca gente lo conoce hoy. Solo de pensar en verlo con el RE Engine se me ponen los pelos de punta. ¿Os gustaría? Sí, se vería increíble. Número 9. Este también se ve de... Voy a terminar por uno que fue desarrollado por la extinta Sony Japan y cuyo director fue ni más ni menos que Keiichiro Toyama, director del anteriormente mencionado Silent Hill. En pantalla tenéis Forbidden Siren, un viaje a las raíces más puras del terror japonés, ya que detrás del miedo se encuentra la esencia del espectacular folclore del país del sol naciente. En esta terrorífica aventura encarnamos a varios personajes que han quedado atrapados en una isla habitada por shibitos, unos seres que son en esencia cadáveres reanimados, pero cuentan con una particularidad, ojo, siguen teniendo la inteligencia y la personalidad de cuando estaban vivos. Forbidden Siren contó con una ambientación rural japonesa de 10, a lo que tenemos que sumar efectos como el filtro de pantalla al estilo película ochentera y esa habilidad que nos permitía ver a través de los ojos de los shibitos para poder escabullirnos de ellos. Creo que junto a Clock Tower es el juego de este listado que más indefenso te hace sentir, asfixiante, oscuro y angustioso como pocos. Pensad cómo se vería un nuevo Siren en tiempos modernos. Ahora que Sony está prestando algunas IPs de Sony Japan a otros estudios para hacerlas multiplataforma, ¿y si Forbidden Siren acaba siendo una de ellas? Sí, sería increíble. Y bueno, gente, con esto termino mis ejemplos. Vamos al pero como popurrí del podríamos poner suscriptor. muchísimos más, vamos a pasar ahora al popurrí del suscriptor. A ver qué me habéis dejado por ahí. Dentro vídeo. Empezamos por Diego Pareja, que nos dice Galerians, otra joya de la primera PlayStation. Un terror más psicológico, sin tanto engendro del averno ni casquería gratuita, pero con una atmósfera opresiva y una incertidumbre constante sobre qué será lo que habrá tras la siguiente puerta. Uriel Fabricio dice, sin dudas el Alone in the Dark, este en específico, se refiere a The New Nightmare. Se lo compré a mi mamá ya que a ella le gustaba jugarlo en su época, pero apenas sí pudo jugar unas horas. El juego sí que ha envejecido muy mal, incluso para ella, que está acostumbrada a jugar a juegos más viejitos. Fer MP80 dice, Echo Night Beyond, esta franquicia tiene que revivir sea como sea. Para mí de lo mejor que ha sacado From Software. Me gustaba mucho explorar sus... Espera, From Software sacó Echo Night Beyond porque no me pareciera que From Software le saliera tanto al terror. Distintas estancias y resolver el cómo librarme de sus fantasmas, pero lo mejor, la historia, sobre todo su final que me maravilló. Y Luigi nos dice, pues con todo lo que han mejorado los juegos de terror en primera persona en los últimos años y lo bien ambientados que suelen estar, un remake de uno de los precursores de ese estilo, como el Hell Knight de PlayStation 1, no estaría nada mal. Y vamos a terminar con Sax Sasario, que dice, si tuviera que elegir uno, sería Fragile Dreams. La verdad lo disfrutaba mucho, su estética postapocalíptica y donde cada arma tenía su durabilidad y te obligaba siempre a estar alerta con los espectros. Fue uno de esos juegos de Wii que probé porque sí y me terminó gustando. Y bueno, gente, con esto terminamos. Como habéis podido comprobar, tal parece que hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para los próximos nuevos videos. Es un género que podría beneficiarse de montones de remakes. Gracias a ellos, estas franquicias podrían llegar a nuevo público y con ello alcanzar el éxito. Sin más, me marcho, no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en pantalla y que si os hacéis miembros del canal podéis entrar al servidor de Discord. Hagáis lo que hagáis, ya sabéis que aquí se os quiere igual, pero recordad que es lo importante. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros y disfrutad siempre del mundo del videojuego. Os ha hablado Al para la Caverna del Gamer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.